Me rapé la cabeza para mi hija con cáncer y mi novio me llamó fenómeno calvo en la boda de su primo. Estaba a la mitad de raparme la cabeza cuando mi novio me escribió. Mi hija había estado llorando por ser la única niña calva en la escuela. El cáncer le quitó el pelo a los 7 años, así que la estaba sorprendiendo con que seríamos calvas juntas. La estilista acababa de tomar el primer pedazo cuando mi teléfono vibró. Daniel, la boda de mi primo es la próxima semana. Mejor no aparezcas viéndote como un fenómeno calvo. Consigue una buena peluca. Empecé a llorar. Carmen, la estilista, se detuvo inmediatamente. ¿Qué pasa? Se lo mostré. Su cara cambió de preocupada a furiosa. Chicas, tenemos una situación. Todas las mujeres en el salón se voltearon. En segundos, 15 mujeres rodearon mi silla. Después de que expliqué, Carmen dijo, escríbele, te verás hermosa. No menciones la peluca. Su respuesta, bien, asegúrate de que se vea natural. No me avergüences. El salón explotó. Estas mujeres empezaron a planear. La que se ponía extensiones llamó a su amiga maquillista. La técnica de uñas llamó a su hermana fotógrafa. Formaron un chat grupal. Operación Venganza de Boda. Cuando Carmen terminó, me miré en el espejo, completamente calva. Estas mujeres me habían animado tanto que me sentía hermosa. Va por cuenta de la casa, mamá guerrera. Llegó la boda. Entré usando un vestido azul prestado, perlas, maquillaje perfecto, completamente calva, sin peluca. Los ojos de Daniel se abrieron. No me miraba, no me tocaba. Pretendía que era una extraña. Pero todos los demás vieron a una guerrera. La novia me apartó. Escuché sobre tu hija. Esa es verdadera belleza. La madre de Daniel, ella misma sobreviviente de cáncer, me dijo lo hermosa que me veía mientras él estaba ahí hirviendo. Fingió intoxicación alimentaria y se fue temprano. Me quedé, bailé, viví. Esa noche, los mensajes explotaron. Me avergonzaste. Asquerosa, fea. Consigue una peluca o terminamos. Empeoró. Me llamó fenómeno. Dijo que ningún hombre querría a una mujer calva. Tomé capturas de pantalla de todo. Se lo envié a su madre. Ella llamó. Empaca sus cosas. Ponlas en el césped. Luego lo llamó a él. La escuché a través de las paredes. Tu novia se rapó la cabeza para su hija con cáncer. Yo estaba calva. ¿Era fea? El salón publicó nuestras fotos de antes y después en línea. Esta reina se rapó la cabeza para su hija que lucha contra el cáncer. Su ex la llamó fenómeno calvo. Se volvió viral. 50.000 me gusta. Alguien encontró el Instagram de Daniel. Su última publicación tenía 2.000 comentarios llamándolo basura. Su mamá comentó, me avergüenza llamarte mi hijo. La reacción de mi hija cuando me vio. Lágrimas felices. Mami, combinamos. Ambas somos hermosas. Daniel trató de llamar una semana después, llorando sobre su mamá renegando de él y su trabajo viendo la publicación. Viral. Lo bloqueé. Pero ayer, todo cambió. Mi hija llegó a casa del hospital llorando. No por su cabello, por otra cosa. ¿Qué pasa, bebé? La enfermera dijo algo raro. ¿Qué? Dijo que papi estaba preguntando sobre mi horario de tratamiento. Mi sangre se congeló. Daniel no era su padre. Su padre murió hace 3 años. Daniel fue al hospital. Ella dijo que tenía papeles. Dijo que era mi padrastro. Llamé al hospital inmediatamente. Confirmaron que alguien alegando ser su padrastro había solicitado sus registros médicos. Mostró identificación. Preguntó sobre su horario de quimioterapia, medicamentos, efectos secundarios. ¿Por qué querría eso? Pregunté. Señora, asumimos que tenía permiso. Conocía toda su información. Colgué, manos temblando. Entonces lo encontré. Un documento de seguro en mi mesa de cocina. No lo había dejado ahí. Daniel aún tenía su llave. Seguro de vida de mi hija por 500.000 euros. El beneficiario, Daniel. La fecha hace 3 días mientras estaba en tratamiento. Mi firma falsificada. Llamé a la policía. Dijeron que sin prueba de que había entrado a mi casa, no podían hacer mucho sobre la llave. El seguro era otro asunto. Fraude, pero difícil de probar. Entonces mi hija dijo algo que hizo que todo encajara. Mami, ¿por qué Daniel le preguntó a la enfermera sobre interacciones de medicamentos? ¿Qué? Quería saber qué medicamentos podrían hacer que mi quimio no funcionara o me enfermara más. Agarré a mi hija, agarré mis llaves. Nos vamos ahora. Mientras manejaba a casa de mi hermana, noté un auto siguiéndonos. Sedán negro. Cuando giré, giró. Mi teléfono sonó. Daniel, no deberías haberme humillado en la boda. ¿Nos estás siguiendo? El tratamiento de tu hija es mañana a las 9 de la mañana, ¿verdad? Habitación 423. ¿Cómo sabes eso? Increíble lo que la gente te dice cuando eres el padrastro preocupado. No eres su padrastro. Según los papeles que tengo, lo soy. Y si le pasa algo, bueno, el cáncer infantil es tan impredecible. Si te acercas a ella. ¿Qué? ¿Te raparás la cabeza otra vez? La línea murió. El sedán negro aún estaba detrás de nosotras. Mi hija me miró asustada. Mami, ¿qué está pasando? Llamé al 112, pero cuando miré atrás, el sedán había desaparecido. Mi teléfono vibró. Una foto de mi hija en el hospital ayer, tomada desde adentro de su habitación. Llegué a la entrada de Iris manejando demasiado rápido, mis manos temblando tanto que apenas podía apagar el auto. Mi hija preguntó de nuevo qué estaba pasando, y me forcé a sonreír y dije, vamos a quedarnos en casa de la tía Iris. Aunque mi voz se quebró con las palabras, ella me miró con esos ojos grandes que ven demasiado. Agarré nuestra bolsa de noche del asiento trasero, mientras revisaba la calle detrás de nosotras por el sedán negro. Nada, solo una calle suburbana vacía con luces de porche, brillando. Tomé su mano, y nos apresuramos hacia la puerta frontal. Iris debía haber estado observando porque abrió antes de que pudiera tocar. Echó un vistazo a mi cara cuando abrió la puerta, e inmediatamente nos hizo pasar, cerrando el pestillo detrás de nosotras. Revisó la mirilla 2 veces, luego deslizó la cadena en su lugar. Mi hija corrió escaleras arriba para jugar con Zoe, sin necesidad de que se lo dijera, y escuché sus voces desvanecerse mientras desaparecían en la habitación de Zoe.
En el momento en que se fueron, colapsé en el sofá de Iris y le mostré todo. Mis manos no dejaban de temblar mientras saqué la póliza de seguro falsificada, abrí mi teléfono para mostrar la solicitud de registros del hospital, saqué la foto tomada desde adentro de la habitación de tratamiento. Iris leyó cada pieza, su cara poniéndose más pálida con cada palabra. Miró la foto de mi hija en su cama de hospital, tomada desde la entrada como si alguien la estuviera observando. Iris llamó a su esposo, quien trabaja en la administración del hospital en un centro médico diferente, poniéndolo en altavoz. Su voz era calmada y profesional mientras explicaba que Daniel explotó una brecha de seguridad común donde el personal verifica la identidad pero no siempre confirma las relaciones legales. Dijo, necesitamos reportar esto inmediatamente tanto a la seguridad del hospital como a la policía, y se ofreció a ayudar a navegar la burocracia de las instalaciones médicas. Preguntó si teníamos copias de todo. Le dijo a Iris que se asegurara de que no borrara ningún mensaje de texto o foto, porque son evidencia. Ahora, después de que colgamos, traté de llamar al detective Archie Clayton, quien manejó el reporte inicial sobre el acoso de Daniel después de la boda, pero eran las 9 de la noche y obtuve correo de voz. Dejé un mensaje explicando la escalación con el fraude de seguro y la infiltración del hospital, mi voz quebrándose mientras describía la amenaza sobre las interacciones de medicamentos. Le dije sobre el sedán negro siguiéndonos, sobre Daniel sabiendo el número de habitación de mi hija y el horario de tratamiento. Le envié fotos de todo por mensaje de texto para que las tuviera cuando revisara sus mensajes. Iris hizo té que ninguna de nosotras bebió y nos sentamos en su sofá, escuchando a las niñas reír arriba mientras yo seguía revisando mi teléfono para que el detective me devolviera la llamada. Esa noche apenas dormí, revisando mi teléfono cada pocos minutos por el sedán negro y manteniendo a mi hija en la cama conmigo. Cada sonido de auto afuera hacía que mi corazón se acelerara y me di cuenta de que Daniel había logrado hacerme sentir aterrorizada en lo que debería ser un espacio seguro. Me levanté 3 veces para revisar que todas las puertas estuvieran cerradas, que las ventanas estuvieran seguras. Iris nos dio la habitación de huéspedes que da al patio trasero en lugar de la calle, lo cual ayudó un poco. Mi hija durmió acurrucada contra mí, su respiración constante y pacífica, mientras yo miraba el techo, contando las horas hasta la mañana. A las 3 de la mañana, escuché una puerta de auto cerrarse afuera, y estuve en la ventana en segundos, pero era solo el vecino de Iris llegando tarde a casa. Me arrastré de vuelta a la cama y me forcé a cerrar los ojos. Llegó la mañana, y el detective Clayton me devolvió la llamada a las 7 de la mañana. Su voz seria cuando escuchó sobre los desarrollos. Dijo que la póliza de seguro falsificada es fraude claro, y la infiltración del hospital combinada con la llamada amenazante les daba suficiente para cargos de acoso y amenaza terrorista. Pero necesitaba venir a presentar reportes formales inmediatamente. Me dijo que trajera todo, cada mensaje de texto, cada documento, cada pieza de evidencia que tuviera. Dijo que dejara a mi hija en algún lugar seguro, y viniera a la estación tan pronto como fuera posible. Iris se ofreció a mantener a mi hija en casa de la escuela, pero me di cuenta de que eso también la convertía en prisionera. En lugar de eso, llamamos a la escuela y explicamos que había una preocupación de seguridad, proporcionándoles la foto de Daniel y instrucciones estrictas de que solo Iris o yo podíamos recogerla con verificación de identificación requerida. La secretaria de la escuela sonó alarmada pero profesional, diciendo que notificaría a todos los maestros y al personal de la oficina principal. Preguntó si necesitábamos involucrar al oficial de recursos de la escuela, y dije, sí, denle toda la información también. Mi hija desayunó con Zoe, completamente inconsciente de que todos los adultos en la casa estaban en alerta máxima. En la estación de policía, el detective Clayton revisó todo metódicamente, extendiendo los documentos de seguro por su escritorio, subiendo las capturas de pantalla de mensajes amenazantes a su computadora, estudiando la foto de la habitación del hospital. Tomó la declaración de mi hija sobre las preguntas de Daniel sobre las interacciones de medicamentos, escribiendo cada palabra que recordaba que él le preguntó a la enfermera. Dijo que las preguntas sobre interacciones de medicamentos eran particularmente condenatorias porque mostraban intención de dañar, no solo acoso. Explicó que preguntar sobre qué medicamentos podrían interferir con la quimioterapia cruzaba una línea del acoso hacia algo mucho más oscuro. El detective explicó que aunque podían arrestar a Daniel por las amenazas y fraude, el desafío era encontrarlo ya que claramente estaba consciente de que lo habíamos descubierto. Preguntó si tenía alguna idea de dónde podría estar quedándose Daniel, y me di cuenta de que nunca supe mucho sobre su vida más allá de lo que eligió mostrarme. Le dije que Daniel siempre venía a mi lugar, nunca me invitó al suyo. No sé dónde trabaja ahora después de perder su trabajo por la publicación viral. No conozco a sus amigos o sus lugares de encuentro. El detective Clayton escribió todo esto, asintiendo como si confirmara algo que ya sospechaba. Mencioné que las mujeres del salón de Carmen habían estado revisando cómo estaba, y los ojos del detective Clayton se iluminaron. Dijo que las redes comunitarias a menudo proporcionan mejor inteligencia que las bases de datos policiales, y sugirió que preguntara si alguien había visto a Daniel o su sedán negro por la ciudad. Me dio su número de celular y me dijo que llamara inmediatamente si alguien lo veía, día o noche. Llamé a Carmen desde la estación de policía, mis dedos temblando mientras buscaba en mis contactos. Contestó al primer timbrazo, y antes de que pudiera explicar, dijo que había estado preocupadísima desde la boda. Le dije sobre Daniel en el hospital, la póliza de seguro falsificada, la llamada amenazante, la foto desde adentro de la habitación de mi hija. Hubo un largo silencio. Luego escuché su voz cambiar a algo duro y enfocado. Dijo que las mujeres del salón nunca dejaron de observar después de la publicación viral, que sabían que alguien como Daniel no desaparecería silenciosamente. En minutos, mi teléfono empezó a sonar con notificaciones de un chat grupal que no sabía que existía. 15 mujeres,
las mismas que rodearon mi silla ese día, todas publicando que ahora estaban en búsqueda activa del sedán negro de Daniel. Carmen me envió un mensaje privado diciendo que 3 de sus clientas trabajaban en diferentes hospitales por la ciudad, otras 2 trabajaban turnos nocturnos en gasolineras y una manejaba un complejo de apartamentos en el centro. Dijo que estaban corriendo la voz para reportar cualquier avistamiento inmediatamente, y alguien ya sugirió revisar moteles económicos, ya que Daniel probablemente no podía costear nada mejor después de perder su trabajo. El detective Clayton terminó de revisar mi declaración e hizo una llamada telefónica justo ahí en su escritorio. Lo escuché hablando con alguien en el hospital, su voz firme mientras explicaba que esto era ahora una investigación criminal activa que involucraba amenazas contra un niño. Les dijo que necesitaba entrevistar a la enfermera que habló con Daniel y quería todo el metraje de seguridad del ala de oncología de la semana pasada. Cuando colgó, explicó que el hospital inicialmente se resistió debido a preocupaciones de privacidad, pero una vez que mencionó cargos federales de fraude y peligro infantil, acordaron cooperación completa. Dijo que estaban enviando un oficial ahora mismo para recoger el metraje y tomar declaraciones del personal. El metraje podría mostrar qué llevaba puesto Daniel, a qué hora visitó, y más importante, qué vehículo manejó y dónde lo estacionó. También mencionó que los hospitales tienen cámaras en pasillos y elevadores, así que incluso si Daniel evitó la entrada principal, probablemente lo tenían en vídeo en algún lugar. Mi teléfono sonó a las 11:53 de la mañana, y la identificación de llamada mostró un número que no reconocía con un prefijo 800. Una mujer se presentó como investigadora de la compañía de seguros, y su voz estaba absolutamente furiosa. Dijo: el detective Clayton contactó su división de fraude esta mañana sobre una póliza intentada en mi hija, y había estado revisando el papeleo durante la hora pasada. Explicó que lo que Daniel intentó no es solo fraude regular, es un crimen federal porque involucra falsificar documentos para sacar seguro de vida en un menor sin consentimiento parental. Enumeró violaciones que nunca había escuchado, cosas sobre comercio interestatal y fraude postal y estatutos de robo de identidad. Dijo que su compañía toma estos casos extremadamente en serio porque no pueden permitir que las personas usen el seguro de vida como arma de asesinato. La forma en que dijo arma de asesinato hizo que mi estómago se hundiera, porque eso es exactamente lo que Daniel estaba tratando de hacer. Prometió que su división de fraude ahora estaba completamente involucrada y trabajarían directamente con el detective Clayton para construir el caso criminal. La investigadora siguió hablando y podía escucharla escribiendo rápidamente en un teclado. Dijo que la firma en la aplicación de seguro era una falsificación sofisticada, no solo alguien firmando mi nombre descuidadamente. Explicó que la presión de la pluma, la formación de letras y el flujo sugerían o alguien con práctica en fraude de documentos o alguien que pagó a un falsificador profesional. Preguntó si Daniel había trabajado alguna vez en banca, bienes raíces o cualquier campo que involucrara manejo de documentos. Le dije que trabajó en ventas en un concesionario de autos antes de ser despedido, y ella tomó nota de eso. Dijo que ahora estaban revisando su base de datos para ver si el nombre de Daniel aparecía en cualquier otra aplicación de póliza sospechosa, ya sea como beneficiario o como alguien que ayudó a procesar aplicaciones. Si había hecho esto antes, incluso sin éxito, establece un patrón que hace los cargos criminales mucho más fuertes. Me dijo que estaría en contacto dentro de 48 horas con sus hallazgos, y me dio su número directo en caso de que recordara algo más sobre la historia laboral o habilidades de Daniel. Manejé de vuelta a casa de Iris, mi mente girando con todo lo que pasó en la estación de policía. Cuando entré por la puerta, escuché risa viniendo de la sala de estar. Mi hija y Zoe estaban tiradas en el piso jugando un juego de mesa, y mi hija se estaba riendo de algo que Zoe acababa de decir sobre las reglas del juego. Me quedé en la entrada observándolas, y por un momento olvidé sobre Daniel y las amenazas y el miedo. Mi hija se veía tan normal, tan feliz, tan completamente inconsciente de que alguien estaba activamente tratando de lastimarla. Llevaba su camisa morada favorita y su pañuelo con las mariposas, y estaba discutiendo juguetonamente con Zoe sobre si puedes saltar espacios en el juego. Algo cambió dentro de mí mientras la veía reír. Daniel no iba a robar esto de ella. No iba a quitarle su infancia, su alegría, su habilidad de solo ser una niña de 7 años jugando juegos con su prima. Sentí determinación reemplazar algo del miedo que había estado aplastando mi pecho desde ayer. Caminé y besé la parte superior de su cabeza, y ella me miró con una sonrisa enorme y preguntó si quería jugar la siguiente ronda. Mi teléfono sonó a las 2:30 de la tarde mientras ayudaba a Iris a doblar ropa. La identificación de llamada mostró el número principal del hospital, y mi corazón inmediatamente empezó a acelerarse. Una mujer se presentó como Graciela de la Oficina de Defensa del Paciente, y empezó disculpándose profusamente por lo que pasó con Daniel accediendo a los registros médicos de mi hija. Sonaba genuinamente molesta, su voz temblando ligeramente mientras explicaba que el hospital toma la privacidad del paciente increíblemente en serio y están horrorizados de que sus protocolos fallaran. Me dijo que están implementando cambios inmediatos efectivos hoy. De ahora en adelante, todas las solicitudes de registros médicos para menores requieren verificación de identidad de 2 factores, lo que significa no solo mostrar una identificación, sino también responder preguntas de seguridad que solo el padre actual sabría. Además, antes de que cualquier información sea liberada, el hospital llamará al padre directamente al número en archivo para confirmar que la solicitud es legítima. Dijo que estos cambios se están implementando en todo su sistema hospitalario, no solo el departamento de oncología. Preguntó si estaba cómoda continuando el tratamiento de mi hija en su instalación, y prometió que me asignarían un defensor del paciente que personalmente supervisaría cada cita para asegurar que nada como esto volviera a pasar. Graciela siguió hablando.
y luego mencionó algo que me hizo enderezarme. Dijo: la enfermera que habló con Daniel ha sido entrevistada tanto por la seguridad del hospital como por el detective Clayton, y la enfermera recordó un detalle que podría ser importante. Daniel mencionó que trabajaba turnos nocturnos, por eso venía al hospital durante las horas de la tarde cuando debería estar durmiendo. La enfermera no pensó mucho en eso en el momento, pero ahora les da a la policía un patrón potencial para rastrear. Si Daniel trabaja de noche, probablemente está durmiendo durante el día y activo en las tardes y noches. Eso podría ayudar a reducir dónde se está quedando o qué tipo de trabajo tiene actualmente. Graciela dijo que está compartiendo esta información con el detective Clayton, y también proporcionó una descripción detallada de lo que llevaba puesto Daniel cuando vino al hospital. Me dijo de nuevo lo apenada que está, y me dio su número de celular directo, y dijo que podía llamarla en cualquier momento, día o noche, si tenía preocupaciones sobre la seguridad de mi hija en el hospital. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carmen a las 4:15 de la tarde. Una de sus clientas acababa de salir del salón y llamó para reportar que vio un sedán negro que coincidía con la descripción estacionado afuera de un motel económico cerca de la autopista. Carmen envió la información al detective Clayton junto con la dirección exacta y el número de teléfono de la clienta en caso de que la policía necesitara entrevistarla. Inmediatamente llamé al detective Clayton, quien dijo que estaba enviando oficiales a revisar ahora mismo. Me dijo que me quedara en casa de Iris y mantuviera mis puertas cerradas. 20 minutos después, me devolvió la llamada con una actualización. El sedán negro se había ido del estacionamiento del motel, pero el empleado de recepción confirmó que un hombre que coincidía con la descripción de Daniel se registró hace 3 días usando efectivo y un nombre falso. El empleado dice que el hombre estaba nervioso, seguía mirando por la ventana, y pidió específicamente una habitación que diera al estacionamiento para poder ver su auto. El detective Clayton dijo que estaban recolectando la información de registro que Daniel proporcionó, aunque probablemente era falsa, y estaban solicitando metraje de seguridad de las cámaras del motel. El detective Clayton llamó de nuevo una hora después, y esta vez, su voz tenía un tono diferente. El empleado del motel proporcionó metraje de seguridad del registro y mostraba claramente a Daniel, pero se veía completamente diferente del hombre pulido y confiado con el que salí. En el metraje, su cabello está desordenado y sin lavar. Su ropa está arrugada como si hubiera dormido con ella, y sigue moviéndose nerviosamente y mirando alrededor como si esperara que alguien saltara sobre él. El detective Clayton dijo que esto es realmente significativo, porque sugiere que Daniel se está desmoronando psicológicamente. La vergüenza pública de la publicación viral, perder su trabajo, su madre renegando de él, todo eso claramente ha cobrado su precio. Clayton explica que esto hace a Daniel más impredecible y potencialmente más peligroso porque las personas desesperadas toman decisiones impulsivas, pero también significa que es más probable que cometa errores, que se tropiece de maneras que ayudarán a la policía a encontrarlo. El detective dijo que están revisando cada motel económico dentro de un radio de 32 kilómetros y han distribuido la foto de Daniel a todos los empleados de recepción con instrucciones de llamar inmediatamente si trata de registrarse en cualquier lugar. Apenas dormí esa noche, acostada junto a mi hija en la habitación de huéspedes de Iris y escuchando cada sonido afuera, alabú. Mañana siguiente, miré el recordatorio de la cita de quimioterapia de mi hija en mi teléfono y me sentí enferma de miedo. Se suponía que fuera al hospital hoy, el mismo hospital donde Daniel entró y accedió a sus registros. El detective Clayton llamó a las 7 de la mañana como si pudiera leer mi mente. Dijo que había arreglado que un oficial de civil nos acompañara a la cita, alguien que se vería como un familiar regular, pero que realmente está armado y entrenado. También contactó a la seguridad del hospital, y están poniendo guardias extra en el piso de oncología durante nuestra visita. Todas las entradas al ala serían monitoreadas, y la seguridad tendría la foto de Daniel en cada punto de control. Clayton me dijo que entraríamos por la entrada del personal que requiere acceso con tarjeta, y él personalmente nos escoltaría adentro. Dijo: mi hija necesita su tratamiento, y van a asegurar que lo reciba de manera segura. Acepté el plan, aunque cada instinto en mi cuerpo estaba gritando mantenerla alejada de ese hospital. Pero faltar a la quimioterapia no era una opción, y tenía que confiar en que todas estas precauciones la mantendrían segura. Esa noche, mi teléfono sonó mientras trataba de hacer que mi hija comiera algo. Vi el nombre en la pantalla, y casi tiré el teléfono. La madre de Daniel. Mi dedo se quedó sobre el botón de rechazar, pero algo me hizo contestar. Su voz vino temblando y cruda de una manera que nunca había escuchado antes. Me dijo que Daniel la había llamado hace 2 horas pidiendo dinero. Ella se negó. Él empezó a gritarle por teléfono, diciendo que yo arruiné toda su vida y que iba a arreglar las cosas. La forma en que lo dijo, explicó, hizo que se le helara la sangre. Llamó a la policía inmediatamente y presentó un reporte sobre la amenaza. Podía escucharla llorando ahora, disculpándose una y otra vez por criar a alguien que podría amenazar a un niño enfermo. Le dije que no era su culpa, pero siguió diciendo que debería haber visto las señales antes. Debería haberlo detenido antes de que llegara tan lejos. Preguntó si podía venir a la cita del hospital mañana. Quería estar ahí como apoyo adicional, como testigo, como una barrera física entre su hijo y mi hija si fuera necesario. Dijo que estaba preparada para testificar contra él en la corte sobre su carácter y las declaraciones amenazantes que le hizo. Acepté sin dudar, y después de que colgamos, me senté mirando mi teléfono, preguntándome cómo alguien que crió a una mujer tan buena también podría haber criado a alguien como Daniel. Pasé el resto de la noche en la mesa de la cocina de Iris, haciendo un plan de seguridad para la visita al hospital de mañana. Iris me trajo café y se sentó conmigo mientras mapeamos cada detalle. Llegaríamos por la entrada del personal que requiere acceso con tarjeta.
El detective Clayton prometió tener oficiales en todas las entradas públicas revisando identificaciones y observando a cualquiera que coincidiera con la descripción de Daniel. El personal de oncología sería alertado para llamar a seguridad inmediatamente si alguien sospechoso aparecía en el piso o hacía preguntas sobre mi hija. Escribí todo en un cuaderno, dibujando un diagrama del diseño del hospital que el esposo de Iris proporcionó, marcando las rutas seguras y salidas. Mis manos temblaban mientras escribía, e Iris se acercó para estudiarlas. Me dijo que íbamos a mantener a mi hija segura, que teníamos un ejército entero de personas protegiéndola. Quería creerle, pero seguía viendo esa foto de mi hija en su cama de hospital, tomada desde adentro de su habitación mientras estaba vulnerable y sola. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me desperté a las 5:30 después de tal vez 2 horas de sueño, y encontré a Iris ya despierta haciendo el desayuno. Mi hija bajó frotándose los ojos, preguntando por qué todos estaban despiertos tan temprano. Le dije que íbamos al hospital un poco diferente hoy, que algunos amigos extra venían a apoyarla durante el tratamiento. Aceptó esto fácilmente porque está acostumbrada a las mujeres del salón y otras personas apareciendo para ayudar. Manejamos al hospital en el auto de Iris en lugar del mío. Siguiendo la ruta que planeamos anoche, el detective Clayton nos encontró en el estacionamiento del personal, y la madre de Daniel llegó justo detrás de nosotras. La cara de mi hija se iluminó cuando la vio, llamándola abuela, aunque técnicamente eso ya no es lo que es. La madre de Daniel se agachó y abrazó fuerte a mi hija, diciéndole lo valiente que es. Caminamos juntas hacia la entrada del personal, mi hija sosteniendo las manos de ambas, completamente inconsciente del peligro del que la estábamos protegiendo. El lector de tarjetas pitó verde cuando Clayton pasó su tarjeta, y la puerta hizo clic para abrirse. Adentro, 2 oficiales uniformados estaban parados junto al elevador, y vi los ojos de mi hija abrirse ligeramente. Apreté su mano y le dije que estaban ahí para ayudar a mantener a todos seguros hoy. Asintió y presionó el botón del elevador, hablando sobre la caricatura que quería ver durante el tratamiento. El piso de oncología se sentía diferente hoy con la presencia de seguridad extra. Las enfermeras que reconocí me dieron miradas comprensivas mientras pasamos y me di cuenta de que todo el personal sabía lo que había pasado. Nos establecimos en la habitación de tratamiento y mi hija se subió a la cama mientras la enfermera preparaba su puerto para el suero intravenoso. La madre de Daniel se sentó en un lado de la cama. Yo me senté en el otro, y el detective Clayton se posicionó justo afuera de la puerta donde podía observar el pasillo. La enfermera comenzó el suero intravenoso, y mi hija eligió una caricatura en la televisión montada en la pared. Traté de enfocarme en ella, en los colores brillantes del show, y sus risitas ocasionales con los chistes, pero mis ojos siguieron yendo hacia la entrada. Cada paso en el pasillo hacía que mis hombros se tensaran. Cada voz que pasaba hacía que mi ritmo cardíaco se disparara. Conté las gotas de la bolsa de suero intravenoso, tratando de anclarme en algo concreto y medible. 1 hora de tratamiento, 60 minutos. Podíamos hacer esto. A la mitad, una enfermera que no reconocí entró a la habitación. Estuve de pie antes de darme cuenta de que me había movido, posicionándome entre ella y la cama de mi hija. La enfermera se detuvo, manos levantadas ligeramente, y se presentó como la enfermera a cargo del ala de oncología. Se disculpó por lo que pasó con su colega que le dio información a Daniel. Su voz era sincera y dolorida, mientras explicaba que todo el personal recibió entrenamiento de emergencia ayer sobre procedimientos de verificación y protección de privacidad del paciente. Dijo, lo que nos pasó nunca debería haber sido posible y están implementando múltiples salvaguardas nuevas para prevenir que vuelva a pasar. Mi hija observó esta interacción curiosamente, y me forcé a relajarme y sentarme de nuevo. La enfermera a cargo revisó los signos vitales de mi hija y hizo notas en su expediente. Luego mencionó algo que hizo que mi atención volviera a alerta completa. La administración del hospital revisó todos los registros de acceso para el piso de oncología y encontraron algo extraño. Alguien usó una tarjeta de visitante vencida para acceder al ala la semana pasada. La seguridad está revisando metraje ahora para identificar quién usó esa tarjeta y cómo la consiguieron. Miré al detective Clayton en la entrada y ya estaba en su teléfono, presumiblemente llamando a alguien sobre esta nueva información. Mi hija terminó su tratamiento sin otros incidentes. La enfermera removió su suero intravenoso y colocó una pequeña venda sobre el sitio del puerto. Mi hija preguntó si podía tener una paleta del congelador que mantienen para niños después del tratamiento, y la enfermera le trajo una roja. Se la comió lentamente mientras recogíamos nuestras cosas, y traté de hacer mis movimientos calmados y normales, aunque todo mi cuerpo estaba vibrando con adrenalina sobrante. El teléfono del detective Clayton sonó justo cuando nos estábamos preparando para irnos. Salió al pasillo para contestar, y observé su expresión cambiar mientras escuchaba. Cuando regresó, me dijo que el motel donde Daniel se quedó reportó que había dejado atrás una laptop cuando se registró esta mañana. Están consiguiendo una orden para registrarla por evidencia del fraude de seguro y cualquier otro esquema que podría haber estado planeando. Estas son buenas noticias, dijo Clayton, porque la evidencia digital es difícil de negar en la corte. Asentí, tratando de sentirme aliviada, pero todo en lo que podía pensar era que Daniel se registró del motel, lo que significa que está en movimiento otra vez, y no sabemos dónde. Regresamos a casa de Iris, y la tensión que me había estado manteniendo rígida toda la mañana finalmente empezó a aliviarse. Mi hija estaba cansada de la quimo y la madrugada, así que se acurrucó en el sofá de Iris con una manta. Me senté en el piso junto al sofá, observando su pecho subir y bajar con cada respiración. Se veía tan pequeña y frágil acostada ahí, su piel pálida del tratamiento, la venda visible en su pecho donde está el puerto. Pensé en Daniel haciendo preguntas sobre interacciones de medicamentos,
sobre medicamentos que podrían hacerla más enferma, y la rabia me inundó tan intensa que tuve que cerrar los ojos y respirar a través de ella. La madre de Daniel se sentó en la silla frente a mí, y cuando abrí los ojos, estaba llorando silenciosamente mientras observaba a mi hija dormir. Susurró que lo sentía, y le dije de nuevo que esto no era su culpa. Nos sentamos en silencio por un rato, dos mujeres unidas por el amor por esta niña durmiendo, y horror por lo que su hijo trató de hacer. Llegó la noche, y mi teléfono vibró con el chat grupal del salón. Lo abrí para encontrar el chat explotando con mensajes entrando tan rápido que apenas podía leerlos. La amiga de Carmen vio a Daniel en una gasolinera cerca del hospital, hace unos 20 minutos. Estaba llenando el sedán negro, mirando alrededor constantemente como si esperara que alguien apareciera. La amiga tomó una foto de su placa desde su auto, y ya se la envió al detective Clayton con la marca de tiempo y ubicación. Otras mujeres en el chat empezaron a reportar sus posiciones, diciendo que estaban manejando por la gasolinera para ver si aún estaba ahí. Observé esta coordinación pasando en tiempo real. Estas mujeres que apenas me conocían hace 2 semanas ahora, conduciendo vigilancia para proteger a mi hija. Carmen me envió un mensaje directo preguntando si estábamos seguras, si necesitábamos algo, si debería venir a casa de Iris. Le dije que estábamos bien, que la policía lo sabía, que estaba agradecida por todas ellas. Respondió con una sola oración que me hizo llorar por tercera vez hoy. Te cubrimos las espaldas, mamá guerrera, y no vamos a dejar que ese hombre se acerque a tu niña. Le envié un mensaje de vuelta que estábamos seguras, y le agradecí de nuevo por todo. En una hora, mi teléfono sonó con el número del detective Clayton. Me dijo que encontraron el sedán negro estacionado detrás de un motel al otro lado de la ciudad, lugar barato donde toman efectivo y no hacen preguntas. Los oficiales están estableciendo vigilancia ahora mismo, observando el auto desde vehículos sin marcas. Están esperando que Daniel regrese para poder arrestarlo sin una persecución que podría poner a las personas en peligro. Pregunté cuánto tiempo podría tomar eso, y Clayton dijo que no sabía. Podrían ser minutos u horas, pero tenían ojos en el vehículo y en el momento en que Daniel apareciera, se moverían. Colgué y traté de respirar normalmente, pero mi pecho se sentía apretado. Iris vino a la sala de estar y preguntó qué dijo el detective, así que le dije que encontraron su auto y estaban esperando. Asintió y apretó mi hombro. Luego se dirigió a la cocina para empezar a hacer la cena, aunque apenas eran las 5. Sabía que solo estaba tratando de mantenerse ocupada, igual que yo. Revisé mi teléfono de nuevo, aunque solo habían pasado 2 minutos desde que Clayton llamó. Mi hija y Zoe estaban viendo una película en la sala familiar, su risa flotando por la casa, y me preguntaba cómo mi hija aún podía reír después de todo lo que pasó hoy. Supongo que los niños son buenos viviendo en el momento, no cargando todo el miedo hacia adelante como los adultos. Caminé a la ventana y miré hacia la calle, revisando por sedanes negros, aunque sabía que el auto de Daniel estaba al otro lado de la ciudad, siendo observado por la policía. Mi teléfono vibró y casi lo tiré, agarrando para revisar, pero era solo Carmen preguntando si estábamos bien. Le envié un mensaje de vuelta que estábamos esperando noticias, y respondió con una serie de emojis feroces, y un mensaje diciendo que todo el salón estaba en espera si necesitábamos algo. Puse mi teléfono en mi bolsillo y me forcé a sentarme en el sofá, pero mi pierna empezó a rebotar inmediatamente. Iris me trajo una taza de té que no bebí. Se sentó frente a mí y no hablamos. Solo existimos en este espacio de espera horrible juntas. Revisé mi teléfono de nuevo. 7 minutos desde la última revisión. Me levanté y caminé a la cocina. Luego de vuelta a la sala. Luego a la ventana otra vez. Nada había cambiado afuera. Todo se veía normal y pacífico y completamente mal. Pensé en Daniel sentado en alguna habitación de motel ahora mismo, sin saber que la policía lo estaba esperando. Pensé en lo que planeó hacerle a mi hija y mis manos empezaron a temblar. Iris se dio cuenta y me trajo una manta aunque no tenía frío. Zoe gritó desde la sala familiar preguntando si podíamos ordenar pizza para la cena, e Iris dijo que sí, aunque acababa de empezar a cocinar. Guardó las verduras medio picadas y sacó su teléfono para ordenar comida. Otra pequeña tarea para llenar la espera interminable. Mi hija vino a la sala y preguntó por qué me veía triste. Puse una sonrisa y le dije que solo estaba cansada del largo día en el hospital. Aceptó esto y se acurrucó junto a mí en el sofá, su pequeño cuerpo cálido contra el mío. Envolví mis brazos alrededor de ella y besé la parte superior de su cabeza donde solía estar su cabello. Aún olía al hospital. Ese aroma químico limpio mezclado con su champú de fresa. La película siguió reproduciéndose en la sala familiar, pero ya nadie estaba viendo. Iris se sentó en la silla revisando su propio teléfono. Zoe salió y preguntó si debería pausar la película, y mi hija dijo que no. Quería seguir viendo. Regresaron a la sala familiar, y escuché el volumen de la película aumentar. Revisé mi teléfono otra vez. 15 minutos desde que Clayton llamó. Abrí el chat grupal del salón y vi mensajes volando de ida y vuelta. Mujeres pidiendo actualizaciones y compartiendo palabras de aliento. Alguien publicó una foto de una vela que encendieron para nosotras. Alguien más compartió una oración. Carmen me envió un mensaje directo preguntando si necesitaba que viniera, y le dije que no. Estábamos bien, solo esperando. Envió de vuelta un emoji de corazón y dijo que mantenía su teléfono en la mano. Llegó la pizza e Iris pagó al repartidor. Trajo rebanadas a las niñas en la sala familiar. Luego me ofreció un plato que no podía imaginarme comiendo. Lo tomé de todos modos y lo sostuve en mi regazo, el queso enfriándose y coagulándose. Iris comió parada en la cocina, sus ojos en su teléfono. El sol empezó a ponerse afuera y observé la luz cambiar de dorado a naranja a rosa. Mi hija se rió de algo en la película y el sonido hizo que me doliera el pecho. Revisé mi teléfono de nuevo y habían pasado 40 minutos desde que Clayton llamó.
Empecé a imaginar escenarios del peor caso. Daniel escapándose de alguna manera, desapareciendo antes de que pudieran agarrarlo. Le envié un mensaje a Clayton pidiendo una actualización, pero no respondió inmediatamente. Pasaron 5 minutos. 10. Mi teléfono finalmente vibró y era solo él diciendo que aún estaban esperando. Daniel no había regresado al auto aún. Puse mi cabeza en mis manos y traté de mantenerme calmada. Iris vino y se sentó junto a mí, sin decir nada, solo estando ahí. La película terminó en la sala familiar y mi hija preguntó si podían ver otra. Iris dijo que sí, y escuché a Zoe desplazándose por las opciones. La pizza se quedó sin tocar en mi regazo. Revisé la hora y casi eran las 8. 3 horas desde que llegamos aquí. 2 horas desde que encontraron el auto de Daniel. Me levanté y llevé mi plato a la cocina, raspando la pizza fría en la basura. Mi teléfono sonó y lo agarré tan rápido que casi lo lanzo por la habitación. El número de Clayton. Contesté antes de que terminara el primer timbre. Dijo que tenían a Daniel bajo custodia, arrestado sin problemas cuando salió a su auto a las 9:47. Lo estaban reteniendo por cargos de acoso, amenazas terroristas, fraude de seguro y robo de identidad de la violación de registros del hospital. Empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar. Iris tomó el teléfono de mi mano y la escuché hablando con Clayton, haciendo preguntas y escribiendo cosas. Me hundí en el piso de la cocina y sollocé en mis rodillas. Todo el miedo que había estado sosteniendo desde que vi esa foto de mi hija se derramó de mí. Iris colgó y se arrodilló junto a mí, frotando mi espalda mientras lloraba. Me dijo que Clayton dijo que Daniel sería procesado mañana por la mañana, y el fiscal iba a pedir que no hubiera fianza debido a las amenazas contra un niño. Asentí, pero no podía parar de llorar. Mi hija apareció en la entrada de la cocina preguntando qué estaba mal y traté de recomponerme. Me sequé la cara y le dije que todo estaba bien ahora. Mami solo está muy cansada. Vino y me abrazó y la sostuve fuerte. Esta niña preciosa a quien Daniel quería lastimar. Iris me hizo beber un vaso de agua y me ayudó a levantarme del piso. Dijo que debería tratar de dormir, que mañana iba a ser un día largo con el procesamiento. Asentí y tomé la mano de mi hija, llevándola a la habitación de huéspedes donde habíamos estado quedándonos. La ayudé a cepillarse los dientes y ponerse pijamas, siguiendo la rutina normal de hora de dormir, como si esta fuera una noche normal. Se subió a la cama y preguntó si podíamos leer una historia. Agarré un libro de la pila que Iris mantiene de cuando Zoe era más joven y leí 3 capítulos aunque mi voz siguió quebrándose. Mi hija se quedó dormida a la mitad del tercer capítulo, su respiración igualándose en ritmos de sueño. Cerré el libro y solo la observé por un rato. Esta niña milagrosa que sobrevivió el cáncer y ahora sobrevivió a Daniel también. Me subí a la cama junto a ella y automáticamente se acurrucó en mí como lo hacía cuando era bebé. Cerré mis ojos y por primera vez en días, realmente me quedé dormida profunda y sin sueños, y pacífica. Me desperté con luz solar corriendo por la ventana de la habitación de huéspedes. Mi hija aún estaba dormida junto a mí, su cara pacífica y joven. Revisé mi teléfono y eran casi las 8 de la mañana, lo que significa que dormí por casi 10 horas seguidas. Tenía 3 mensajes de texto de Clayton diciendo que me recogería a las 9:30 para el procesamiento. Con cuidado, me deslicé fuera de la cama sin despertar a mi hija y me dirigí al baño para ducharme. El agua caliente se sintió increíble en mis músculos tensos y me quedé bajo el chorro por mucho tiempo, dejando que lavara el miedo de ayer. Cuando salí, Iris tenía café y tostadas esperando en la cocina. Preguntó si estaba lista para hoy y dije que sí, aunque no estaba segura de estarlo. Me vestí con la ropa más bonita que tenía en su casa, un vestido negro simple y zapatos bajos. Iris se ofreció a dejarme tomar prestada joyería, pero negué con la cabeza. No necesitaba verme elegante, solo necesitaba verme como una mamá protegiendo a su hija. Clayton llegó exactamente a las 9:30. Besé a mi hija para despedirme, y aún estaba medio dormida, murmurando algo sobre panqueques. Iris prometió hacer su desayuno favorito, y me dirigí al auto sin marcas de Clayton. El viaje a la corte tomó 20 minutos a través del tráfico matutino. Clayton me dijo qué esperar, cómo funcionan los procesamientos, qué argumentaría el fiscal. Asentí, pero principalmente estaba pensando en ver a Daniel, en persona otra vez. Estacionamos en el lote de la corte y caminamos por seguridad. El detector de metales pitó y tuve que vaciar mis bolsillos, quitarme mis zapatos, pasar otra vez. Todo se sintió surreal, y oficial, y aterrador. Tomamos el elevador al tercer piso, y Clayton me llevó por un pasillo a la sala de la corte. Parada afuera en el pasillo estaba la madre de Daniel, vestida en un traje azul marino, con su cabello recogido hacia atrás. Estaba sosteniendo una carpeta, y cuando me vio, su cara se desplomó. Caminó y me abrazó fuerte, disculpándose otra vez por su hijo. La abracé de vuelta porque nada de esto era su culpa. Se separó y me mostró la carpeta. Me dijo que estaba llena de documentos que probaban la historia de manipulación y derecho de Daniel. Mensajes de texto donde me culpó por todo, correos electrónicos donde amenazó a personas que lo cruzaron, incluso boletas de calificaciones viejas de la escuela mostrando un patrón de culpar a otros por sus fracasos. Dijo que se estaba reuniendo con el fiscal después del procesamiento para entregar todo. Clayton revisó su reloj y dijo que deberíamos entrar. La sala de la corte era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera y luces fluorescentes y filas de bancas. Nos sentamos en la segunda fila detrás de donde se sentaría el fiscal. Otros casos estaban siendo llamados primero y observé a las personas acercarse al juez. Abogados hablando en lenguaje legal que apenas entendía. Luego llamaron el caso de Daniel y todo se enfocaría. Una puerta lateral se abrió y Daniel entró usando un uniforme naranja, sus manos esposadas frente a él. Se veía más delgado de lo que recordaba, su cara pálida y sin afeitar.
2 oficiales lo guiaron a la mesa de la defensa, donde su defensor público estaba esperando con una pila de carpetas. El juez entró y todos se levantaron. Luego se sentaron otra vez cuando ella lo hizo. El fiscal, una mujer en un traje gris, empezó leyendo los cargos en voz alta. Acoso, amenazas terroristas, fraude de seguro, robo de identidad, intento de poner en peligro a un niño. Cada palabra aterrizó como un golpe. El abogado de Daniel argumentó que su cliente cometió errores durante un tiempo emocional, pero nunca tuvo la intención de hacer daño real. El fiscal contrarrestó con la póliza de seguro falsificada, la infiltración del hospital, la llamada amenazante sobre interacciones de medicamentos. Mencionó la foto tomada desde adentro de la habitación de hospital de mi hija. La cara del juez se endureció cuando escuchó esa parte. Le preguntó a Daniel si entendía los cargos, y asintió, apenas levantando la vista. Su abogado solicitó fianza, sugiriendo arresto domiciliario con un monitor de tobillo. El fiscal objetó fuertemente, diciendo, Daniel atacó a un niño con cáncer y estaba vigilándonos activamente cuando fue arrestado. El juez hojeó papeles en su escritorio, leyendo silenciosamente por lo que se sintió como para siempre. Luego levantó la vista y negó la fianza completamente. Daniel permanecería bajo custodia hasta el juicio. Dejé salir un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Afuera de la corte, la madre de Daniel me envolvió en otro abrazo y dijo que se estaba reuniendo con el fiscal esta tarde. Tenía mensajes de texto donde Daniel me culpó por todo. Dijo que me haría pagar por humillarlo. Clayton me llevó de vuelta a casa de Iris y nos sentamos en la entrada por un minuto antes de que saliera. Explicó lo que pasaba después. El fiscal construiría su caso durante las próximas semanas. Daniel probablemente recibiría una oferta de declaración de culpabilidad porque la evidencia era realmente fuerte. Si se negaba e íbamos a juicio, necesitaría testificar sobre todo. Mi hija también podría tener que testificar, aunque tratarían de evitar eso. Clayton dijo que la investigación del hospital encontró algo más. Daniel sobornó a un conserje 200 euros para tomar prestada su tarjeta por 1 hora. Así es como entró al ala de oncología sin activar alertas de seguridad. El conserje pensó que Daniel era un familiar que olvidó su pase de visitante. Ahora el conserje está despedido, y Daniel tiene otro cargo añadido a su lista. Agradecí a Clayton por todo, y me dirigí adentro. Mi hija aún estaba acurrucada en el sofá, viendo caricaturas con Zoe. Se veía tan pacífica y normal, que me dolió el pecho. Iris me hizo almuerzo aunque no tenía hambre, y me forcé a comer porque sabía que necesitaba mantener mi fuerza. Esa tarde, mi teléfono sonó, y era Carmen del salón. Su voz estaba emocionada de una manera que me tomó desprevenida. Dijo que la publicación viral sobre mí, rapándome la cabeza, había atraído la atención de una estación de noticias local. Querían hacer una historia sobre el apoyo comunitario para familias lidiando con cáncer. Carmen preguntó si estaría dispuesta a ser entrevistada. Dudé porque la idea de estar en televisión me ponía nerviosa, pero luego Carmen dijo que esto podría ayudar a otras familias a reconocer señales de advertencia de abuso de pareja. Otras mujeres podrían ver mi historia y darse cuenta de que no estaban solas. Pensé en todas las mujeres en el salón que se unieron alrededor de mí, cómo su apoyo literalmente nos salvó a mí y a mi hija. Dije que sí, haría la entrevista, pero le dije a Carmen que la cara y el nombre de mi hija tenían que mantenerse privados. Ya había pasado por suficiente sin tener su imagen por todas las noticias. Carmen estuvo de acuerdo inmediatamente, y dijo que coordinaría todo con la estación. La entrevista ocurrió 2 días después en el salón. Una reportera llamada Jessica llegó con un equipo de cámara y me hizo preguntas mientras Carmen cortaba el cabello de alguien en el fondo. Hablé sobre raparme la cabeza para mi hija, sobre los mensajes crueles de Daniel, sobre las mujeres del salón que convirtieron mi dolor en poder. Luego expliqué cómo el acoso empeoró después de la boda, cómo Daniel se infiltró en el hospital, falsificó documentos de seguro, amenazó a mi hija. Los ojos de Jessica se abrieron más mientras hablaba. Dijo, este es exactamente el tipo de historia que necesita ser contada. La cámara se enfocó en mi cabeza calva mientras hablaba, y me sentí orgullosa en lugar de avergonzada. Carmen les mostró el chat grupal llamado Operación Venganza de Boda. Explicó cómo 15 mujeres se movilizaron para apoyar a alguien que apenas conocían. El segmento salió al aire 3 días después en las noticias de la tarde. Iris lo grabó y lo vimos juntas. Ahí estaba mi cara en televisión, mi cabeza calva brillando bajo las luces del salón, Carmen hablando sobre comunidad y defenderse mutuamente, la reportera explicando cómo el acoso de un exnovio abusivo se convirtió en amenazas criminales contra un niño con cáncer. Difuminaron la cara de mi hija en las fotos que mostraron y usaron un nombre falso para ella. El segmento terminó con información sobre recursos de violencia doméstica y señales de advertencia de abuso escalante. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Mensajes de personas con las que no había hablado en años, amigos de la preparatoria, los maestros de mi hija, personas al azar diciendo que vieron las noticias y que soy valiente. Pero los mensajes que más me pegaron fueron de otras mujeres. Mujeres que dijeron que experimentaron abuso similar después de dejar parejas. Mujeres que dijeron que ver nuestra respuesta comunitaria les dio valor para reportar sus propias situaciones. Una mujer escribió que su ex también amenazó a sus hijos, y pensó que estaba loca por estar asustada. Ver mi historia la hizo darse cuenta de que no estaba reaccionando exageradamente. Carmen envió un mensaje de texto que quiere empezar un grupo de apoyo en el salón para mujeres dejando relaciones abusivas, reuniéndose 2 veces al mes después de horas. Le dije que era una gran idea y ayudaría de cualquier manera que pudiera. Las siguientes 2 semanas pasaron en una mezcla de vida normal, mezclada con actualizaciones legales. Mi hija fue a la escuela. Ayudé a Iris por la casa. Tuvimos una cita de quimioterapia donde todo fue sin problemas con seguridad extra en su lugar. Luego la fiscal Pope llamó con noticias que cambió todo.
Registraron la laptop de Daniel. Lo que encontraron fue peor de lo que cualquiera esperaba. Investigación detallada sobre pólizas de seguro de vida y cómo presentar reclamaciones. Capturas de pantalla de mis redes sociales mostrando el horario de tratamiento de mi hija en el hospital. Notas sobre interacciones de medicamentos y efectos secundarios de quimioterapia. Pero la peor parte era un documento titulado Haciéndola pagar, que describía un plan. No detallado suficiente para probar que realmente lo habría hecho, pero detallado suficiente para mostrar que estaba pensando en ello, planeándolo. La voz del fiscal era seria cuando explicó lo que esto significaba. El caso ya no era solo acoso, era intento de daño de un niño. Pope dijo que con esta evidencia, Daniel estaba enfrentando 15 a 25 años de prisión si era declarado culpable en juicio. Su defensor público estaba presionando realmente fuerte por un acuerdo de culpabilidad, pero Pope quería mi opinión. ¿Estaba dispuesta a aceptar cargos reducidos a cambio de tiempo de prisión garantizado y una orden de restricción permanente? ¿O quería ir a juicio y luchar por las máximas consecuencias? Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Esa noche, no pude dormir. Siguió pensando en ese documento en la laptop de Daniel, haciéndola pagar. Como si mi hija fuera solo una herramienta para venganza. Como si su vida no significara nada excepto una forma de lastimarme. Parte de mí quería que enfrentara cada consecuencia. Tiempo máximo de prisión, juicio completo, donde todos escucharan exactamente lo que planeó. Pero el lado práctico sabía que los juicios son impredecibles. Los jurados pueden ser influenciados, e ir a juicio significa que mi hija podría tener que testificar. Podría tener que sentarse en una sala de corte y hablar sobre el hombre aterrador que preguntó sobre sus medicamentos. Lo hablé con Iris durante café la mañana siguiente. Dijo que cualquier cosa que decidiera, me apoyaba. Pero me recordó que un acuerdo de culpabilidad significa certeza, tiempo de prisión garantizado en lugar del riesgo de una absolución. Llamé a Carmen y dijo lo mismo. La certeza importa cuando estás protegiendo a un niño. Luego llamé a la madre de Daniel y empezó a llorar en el teléfono. Dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara, pero pensaba que un acuerdo de culpabilidad que lo encerrara por mucho tiempo era justicia suficiente. No quería que mi hija tuviera que revivir el trauma en la corte. Pasé todo el día pensando en ello, observando a mi hija jugar con Zoe, riéndose de algo tonto. Ya había pasado por tanto con cáncer, quimo, agujas, estar enferma y perder su cabello. ¿Necesitaba pasar por un juicio también? Esa noche, llamé a la fiscal Pope de vuelta. Le dije que aceptaría un acuerdo de culpabilidad si garantizaba al menos 10 años de prisión y una orden de restricción de por vida. Pope dijo que presionaría por eso en las negociaciones. 3 días después, Pope llamó de nuevo. Daniel aceptó un acuerdo de culpabilidad. 12 años de prisión por acoso, amenazas terroristas, fraude de seguro, robo de identidad e intento de poner en peligro a un niño. Tenía que registrarse como delincuente violento cuando saliera. Orden de restricción de por vida de mí y mi hija. Y tenía que pagar todos nuestros costos de terapia y gastos de seguridad. 12 años. Mi hija tendría 19 cuando saliera, un adulto. La audiencia de declaración de culpabilidad estaba programada para la próxima semana. Pope preguntó si quería leer una declaración de impacto de víctima. Dije que sí, inmediatamente. Llegó el día de la audiencia e Iris cuidó a mi hija mientras Clayton me llevó a la corte. La sala de la corte era la misma del procesamiento. Daniel se sentó en la mesa de la defensa en su uniforme naranja, sin mirar a nadie. El juez pasó por las partes legales, asegurándose de que Daniel entendiera a qué se estaba declarando culpable. Luego fue mi turno de hablar. Caminé al podio con mi declaración escrita temblando en mis manos. Empecé a leer. Describí el terror de recibir esa foto desde adentro de la habitación de hospital de mi hija. El miedo de que alguien quisiera lastimar a mi niña por venganza. Las noches que no podía dormir. Revisando cada sombra por un sedán negro. Hablé sobre mi hija preguntando por qué el hombre bueno quería lastimarla. Cómo aún tiene pesadillas a veces sobre gente mala en el hospital. Cómo el cáncer ya le robó su infancia. Y Daniel trató de robar su seguridad también. Mi voz se quebró varias veces, pero seguí leyendo. Vi a Daniel encogerse cuando mencioné las pesadillas de mi hija. Su cara se puso roja y miró hacia abajo a la mesa, pero no lloró. No mostró remordimiento real, solo vergüenza por ser expuesto. El juez me agradeció y le preguntó a Daniel si tenía algo que decir. Su abogado le susurró algo. Daniel se levantó y dijo que lamentaba sus acciones, pero su voz estaba plana, vacía, como si estuviera leyendo líneas que alguien le dijo que dijera. El juez lo sentenció oficialmente. 12 años. Los hombros de Daniel se hundieron y los oficiales lo sacaron por la puerta lateral. Lo observé irse y no sentí nada. Ni satisfacción, ni ira, solo alivio de que había terminado. Afuera de la corte, la madre de Daniel estaba esperando. Caminó lentamente y preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en una banca al sol y me dijo que estaba cambiando su testamento. Todo lo que tenía iría a una caridad que apoya a niños con cáncer. Quería nombrar el fondo con el nombre de mi hija. También preguntó si podía mantenerse en contacto. Si me sentía cómoda con eso, le gustaría seguir el progreso del tratamiento de mi hija. Tal vez visitar a veces. Me sorprendió cuánto significaba su oferta. Esta mujer que crió a Daniel pero eligió estar con nosotras en su lugar. Le dije que sí, podía mantenerse en contacto. Mi hija podría usar otro adulto en su vida que entienda lo que significa la supervivencia del cáncer. Intercambiamos números y me abrazó una vez más antes de irse. Clayton me llevó de vuelta a casa de Iris. Mi hija corrió a la puerta cuando entré, preguntando si todo estaba bien. Me arrodillé y le dije que el hombre malo iba a la cárcel por mucho tiempo. No puede lastimarnos más. Envolvió sus brazos alrededor de mi cuello y dijo, bien. Luego preguntó si podíamos tener panqueques para la cena. Me reí y dije, sí, podemos tener panqueques. Durante los meses siguientes,
Algo inesperado pasó. Su madre empezó a aparecer en el hospital durante los tratamientos de mi hija. La primera vez que la vi en la sala de espera, casi me di la vuelta y me fui, pero se levantó y caminó, sus manos temblando un poco. Preguntó si podía sentarse con nosotras durante la cita. Miré a mi hija, quien asintió, y dije que sí. Se sentó silenciosamente mientras las enfermeras conectaron el suero intravenoso. Y cuando mi hija preguntó sobre su propia batalla contra el cáncer, contó historias que hicieron sonreír a mi hija. Habló sobre perder su cabello y sentir miedo, pero también sobre salir adelante. Mi hija escuchó con ojos grandes, sosteniendo su mano. Después de esa primera visita, regresó cada 2 semanas. Traía libros para colorear y juegos de rompecabezas. Le dijo a mi hija sobre vencer el cáncer y vivir 20 años en remisión. Nunca lo mencionó, nunca hizo excusas por lo que hizo. Solo aparecía y le daba a mi hija esperanza de que el cáncer no tenía que ganar. La observé con mi hija y me di cuenta de que nos estaba dando algo real, algo que ayudaba más de lo que esperaba. El hospital terminó de revisar qué salió mal con su seguridad. Graciela me llamó a su oficina una tarde y me explicó todos los cambios que hicieron. Ahora, cualquiera pidiendo registros médicos tiene que escanear su huella digital y mostrar 2 formas de identificación. Los padres reciben llamadas telefónicas automáticas antes de que cualquier información salga sobre sus hijos. Cada vendedor que entra al edificio, incluso conserjes y gente de entregas, tiene que pasar una verificación de antecedentes. Graciela me mostró el nuevo sistema de computadora que marca solicitudes sospechosas y requiere aprobación del supervisor. Dijo que nuestro caso les hizo darse cuenta de qué tan fácil era para alguien mentir para obtener información privada. Los cambios protegerían a otras familias de pasar por lo que pasamos nosotras. Le agradecí y sentí un pequeño peso aliviarse, sabiendo que algo bueno salió de todo el miedo. Los resultados del escaneo de cuello de mi hija volvieron mejores que los últimos. El oncólogo se sentó con nosotras y explicó que los tumores estaban encogiendo, la quimo estaba funcionando como esperaban. Usó palabras como cautelosamente optimista y progreso alentador. Habló sobre terminar el plan de tratamiento actual en unos 6 meses más, luego cambiar a citas de monitoreo en lugar de quimo activa. Mi hija preguntó si eso significaba que el cáncer se estaba yendo, y el doctor sonrió y dijo, sí, eso es exactamente lo que significa. Ambas lloramos en la sala de examen, y el doctor nos dio pañuelos y dijo que había visto a muchos niños vencer esto, y mi hija estaba haciendo todo bien. En el viaje a casa, mi hija habló sobre lo que quería hacer cuando el tratamiento terminara. Quería ir a nadar y jugar fútbol, y hacer todas las cosas que el cáncer le quitó. Le prometí que haríamos cada una. Carmen me llamó unas semanas después con noticias sobre el salón. Dijo que tantas mujeres se acercaron después de que nuestra historia se volvió viral. Mujeres lidiando con sus propias situaciones de abuso, que decidió empezar un grupo de apoyo. El salón se queda abierto tarde 2 noches al mes ahora, y las mujeres se reúnen después de horas para hablar y compartir sus historias. Carmen preguntó si estaría dispuesta a venir a hablar en una de las reuniones para decirles a otras mujeres lo que pasó y cómo la comunidad nos ayudó. Acepté, nerviosa, pero queriendo ayudar. La primera reunión a la que asistí, 12 mujeres se sentaron en sillas de salón y en el piso, escuchando mientras describía cómo las cosas se pusieron malas con él, cómo la boda se convirtió en un punto de inflexión, cómo las mujeres del salón se convirtieron en mi ejército. Después de que terminé, 3 mujeres se me acercaron llorando, diciendo que no se dieron cuenta de que sus propias situaciones contaban como abuso hasta que escucharon mi historia. Una mujer dijo que iba a dejar a su novio esa noche por lo que compartí. La abracé y le di mi número, diciéndole que llamara si necesitaba algo. Caminando a mi auto esa noche, sentí que tal vez todas las cosas terribles que pasaron pueden ayudar a alguien más a escapar antes de que se ponga tan malo como nos pasó a nosotras. 3 meses después de la sentencia, noté algo mientras cepillaba el cabello de mi hija antes de dormir. Pequeños parches suaves de nuevo crecimiento, como pelusa de patito bebé cubriendo partes de su cuero cabelludo. Corrió al espejo y tocó el cabello nuevo, gritando de emoción. Preguntó si podíamos dejarlo crecer largo, tal vez hasta los hombros. Sonreí y dije, por supuesto, podemos hacer que crezca como ella quiera. Luego me ofrecí a dejar que mi propio cabello volviera a crecer también, pensando que podríamos pasar por eso juntas como hicimos con estar calvas. Pero me detuvo y preguntó si podíamos ambas quedarnos calvas solo un poco más. Dijo que le gustaba que combináramos, que cuando la gente nos veía juntas, sabían que éramos un equipo. Dijo que nuestras cabezas calvas la hacían sentir valiente. Miré mi reflejo junto al suyo en el espejo, ambas de cabeza lisa y sonriendo, y le dije, sí, podemos quedarnos calvas tanto como ella quiera. Empecé a entender lo que nuestras cabezas calvas combinadas realmente significaban. Comenzó como yo tratando de ayudarla a no sentirse sola en la escuela, pero en algún punto del camino se convirtió en algo más grande. Cuando la gente nos ve, ve a una madre e hija que enfrentaron algo terrible juntas. Ven fuerza y amor y negarse a esconderse. Mi cabeza calva ya no es sobre cáncer, es sobre mostrarle a mi hija que no tenemos que vernos como todos los demás para ser hermosas. Es sobre estar con ella sin importar lo que piense alguien. Tomamos nuevas fotos juntas, ambas sonriendo a la cámara con nuestras cabezas calvas brillando al sol. Las publiqué en redes sociales con un pie de foto sobre elegir combinar un poco más. Los comentarios se llenaron con emojis de corazón y mensajes sobre qué hermosas somos ambas. Mi hija los leyó por encima de mi hombro y dijo, «¿Ves, mami? La gente lo entiende». Una carta llegó por correo de la compañía de seguros. La abrí esperando más papeleo, pero en lugar de eso, encontré una disculpa. La carta decía que lamentaban las brechas de seguridad que permitieron que alguien intentara fraude en la vida de mi hija.
Explicaron que donaron dinero al programa de oncología del Hospital de Niños en nombre de mi hija. La carta incluía una nota de su investigadora de fraude, la misma mujer que me llamó meses atrás. Escribió que nuestro caso cambió cómo las compañías de seguros por todo el país manejan pólizas en menores. Ahora los padres tienen que aparecer en persona con identificación y certificados de nacimiento antes de que cualquier póliza sea aprobada. La investigadora dijo que piensa en mi hija cada vez que revisa un caso nuevo y está agradecida de que lo atrapáramos antes de que algo peor pasara. Doblé la carta y la puse en una caja con todos los otros documentos de esta pesadilla. Evidencia de que sobrevivimos y tal vez ayudamos a otras familias a mantenerse seguras. Pasaron 6 meses desde el arresto. 6 meses de tratamientos y escaneos y progreso lento. Hoy es la última sesión de quimioterapia programada de mi hija. Llegamos al hospital temprano y las enfermeras nos saludaron como viejas amigas porque habíamos estado viniendo aquí por tanto tiempo. Conectaron la última bolsa de suero intravenoso y le dijeron a mi hija lo orgullosas que estaban de ella. El oncólogo pasó durante la infusión y revisó los últimos escaneos con nosotras. Señaló las imágenes y nos mostró dónde solían estar los tumores, explicando que no había evidencia de cáncer activo más. Dijo la palabra remisión, y empecé a llorar antes de que terminara la oración. Mi hija apretó mi mano y preguntó si esto significaba que había terminado, realmente terminado. El doctor asintió y dijo, sí, no más quimo, solo citas de monitoreo cada pocos meses para asegurar que todo se mantenga claro. Cuando la última gota de medicamento terminó de gotear, las enfermeras sacaron una campana montada en la pared en el pasillo. Explicaron que cada niño que termina tratamiento puede tocarla. Mi hija se levantó, aún conectada a su puerto, y alcanzó la cuerda. La jaló 3 veces, y la campana resonó por todo el piso de oncología. Otras familias en habitaciones de tratamiento empezaron a aplaudir. Las enfermeras vitorearon. Envolví mis brazos alrededor de mi hija y lloré en su hombro mientras se reía y tocó la campana una vez más. Esa noche, Carmen hizo una fiesta en el salón. Cerró temprano y decoró con globos rosados y serpentinas. Una pancarta colgando por el espejo decía, superviviente de cáncer, en letras grandes y brillantes. Mi hija entró y jadeó, sus ojos abriéndose grandes. Todas las mujeres del salón estaban ahí, más Iris y Zoe, más su madre, más el detective Clayton, quien se tomó tiempo libre del trabajo para venir. Carmen sacó un pastel en forma de campana decorado con las palabras, lo lograste. Todos cantaron y vitorearon mientras mi hija sopló las velas, pidió un deseo, y luego les dijo a todos qué había deseado, que el cáncer nunca regresara. Su madre la abrazó y prometió llevarla de compras por un atuendo de celebración la próxima semana. Carmen le dio una tarjeta de regalo para cortes de cabello gratis, una vez que su cabello creciera lo suficiente para peinarlo. La técnica de uñas pintó las uñas de mi hija con pequeños listones rosados. La observé moverse por el salón, aceptando abrazos y riéndose de bromas, viéndose más saludable y feliz de lo que había estado en más de un año. Ya no se veía como una niña enferma, se veía como una superviviente. Parada en el medio de la celebración, miré alrededor a todas estas caras. Carmen, quien paró de cortarme el cabello ese primer día para reunir un ejército de mujeres. Las clientas del salón que se convirtieron en mi escuadrón de protección y sistema de apoyo. Iris, quien abrió su hogar sin dudar. El detective Clayton, quien tomó nuestro caso en serio. Su madre, quien nos eligió sobre su propio hijo. Estas personas empezaron como extrañas o conocidas, personas que apenas conocía, ahora son familia. El tipo que eliges, el tipo que aparece cuando todo se desmorona. Pensé en él sentado en prisión, probablemente todavía culpándome por sus elecciones, todavía sin entender qué hizo mal. Trató de destruirnos por despecho y orgullo herido. En su lugar, accidentalmente me dio algo que nunca podría haber planeado. Me dio una comunidad de personas que probaron que el amor y la lealtad son más fuertes que el odio. Me dio prueba de que pedir ayuda no es debilidad, es cómo sobrevives. Mi hija corrió y me jaló a la pista de baile improvisada, y giramos juntas mientras todos aplaudían. Ambas calvas, ambas sonriendo, ambas rodeadas de personas que nos cubrían las espaldas sin importar lo que viniera después. Su madre llegó cargando una pequeña caja envuelta, su cara iluminándose cuando vio a mi hija rodeada de globos rosados y pastel. Se arrodilló junto a ella y entregó el regalo. Y mi hija rompió el papel de regalo para encontrar un diario de cuero con sus iniciales grabadas en la cubierta. Su madre lo abrió para mostrar páginas en blanco esperando ser llenadas, y le dijo a mi hija que esto era para escribir sus pensamientos y sentimientos mientras mejoraba. Explicó que cuando pasó por su propio tratamiento de cáncer, escribir la ayudó a procesar todo lo que no podía decir en voz alta. Mi hija pasó sus dedos sobre el cuero suave y preguntó si podía escribir sobre las partes aterradoras también. Y su madre asintió y dijo, especialmente las partes aterradoras, porque escribirlas quita algo de su poder. Le dijo a mi hija que sobrevivir cosas difíciles te hace más fuerte, que podía ver esa misma fuerza en ella que tuvo que encontrar en sí misma durante su propia batalla. Mi hija abrazó el diario a su pecho y le agradeció, y las observé compartir este momento. 2 supervivientes de cáncer separadas por décadas, pero conectadas por entendimiento. Pasaron las semanas y los conteos de sangre de mi hija mejoraron. Su energía regresó, su apetito volvió. Empezó a preguntar sobre regresar a la escuela y ver a sus amigos, y me di cuenta de que habíamos estado viviendo en modo de supervivencia por tanto tiempo que olvidé pensar en lo que viene después. Iris siguió insistiendo que podíamos quedarnos tanto como necesitáramos, y su casa se sentía segura con su sistema de seguridad y habitaciones extra, pero no era nuestra. Mi hija necesitaba estabilidad, un lugar que se sintiera como hogar en lugar de refugio temporal. Empecé a pensar en apartamentos que podíamos costear con mis ingresos limitados.
desplazándome por listados de renta tarde en la noche mientras mi hija dormía junto a mí. Todo costaba demasiado o estaba en vecindarios que me ponían nerviosa, y me pregunté cómo podríamos encontrar un lugar que se sintiera seguro y como hogar. Carmen mencionó durante una de mis visitas al salón que el apartamento arriba de su tienda estaba disponible. El inquilino actual se estaba mudando a finales de mes, y el propietario estaba buscando a alguien confiable que no causara problemas. 2 habitaciones, renta accesible porque está arriba de un negocio justo en el corazón del vecindario, donde todas estas mujeres probaron que nos protegerían. Lo recorrí la tarde siguiente mientras mi hija estaba en una cita de terapia con Iris. Las escaleras llevaban desde el callejón trasero a un pequeño rellano, y el apartamento se abría a una sala de estar soleada con pisos de madera que crujían bajo mis pies. La cocina era pequeña pero funcional. El baño tenía una ventana, y las 2 habitaciones eran suficientemente grandes para camas y tocadores. Me paré en la sala de estar vacía, y miré por la ventana a la calle abajo, observando a Carmen a través de la ventana frontal del salón mientras cortaba el cabello de alguien, y me sentí segura de una manera que no había sentido desde el arresto de Daniel. El propietario dijo que podía mudarme tan pronto como el inquilino actual se fuera si lo quería, y firmé el contrato antes de poder dudar de mí misma. Llegó el día de mudanza 6 semanas después, y se convirtió en otro evento comunitario que probó que no estaba haciendo esto sola. Las mujeres del salón aparecieron con sus esposos y novios y camiones. Iris llegó con Zoe y su esposo. El detective Clayton vino en su vehículo personal cargado de cajas que me ayudó a empacar. Graciela del hospital trajo suministros de limpieza y contenedores organizadores, y su madre llegó con un auto lleno de artículos de cocina que dijo que todo hogar necesita. Formamos una línea de montaje desde la planta baja hasta el apartamento, pasando cajas y muebles por las escaleras mientras sonaba música del teléfono de alguien. Carmen dirigió el tráfico como un general, diciéndoles a las personas dónde poner cosas y asegurándose de que nada se dañara. Mi hija corrió arriba y abajo por las escaleras, ayudando a cargar artículos más ligeros, su cara sonrojada de emoción por tener su propia habitación otra vez. Para la tarde, el apartamento vacío se transformó en un espacio lleno de muebles y cajas, y la calidez de personas que aparecieron porque les importa. Ordenamos pizza y comimos sentadas en el piso de la sala de estar, y mi hija anunció: «Este es el mejor día de mudanza de todos», porque se sintió como una fiesta en lugar de trabajo. Mi hija pasó los días siguientes decorando su nueva habitación, pegando dibujos que hizo durante las sesiones de quimioterapia cuando estaba demasiado cansada para hacer algo más. Colgó fotos de la celebración del salón en la pared arriba de su cama y arregló sus animales de peluche en la almohada. Me dijo que esto se sentía como un nuevo comienzo, y me di cuenta de que tenía razón, porque ya no estábamos solo sobreviviendo. Estábamos construyendo algo nuevo, creando una vida que nos pertenecía en un espacio que se sentía seguro. Colgué cortinas en la sala de estar y organicé la cocina, y cada pequeña tarea se sintió como reclamar este apartamento como nuestro. Carmen pasó la mayoría de las noches después de cerrar el salón para vernos, y a veces nos sentamos en el piso de la sala tomando té, mientras mi hija hace tarea en la mesa de la cocina. Este apartamento arriba del salón se convirtió en más que solo un lugar para vivir, porque representa la comunidad que se formó alrededor nuestro cuando todo se desmoronó. 3 meses después de mudarnos, el oncólogo de mi hija la autorizó para regresar a la escuela a tiempo completo. Estaba nerviosa por estar tan atrasada en sus estudios después de faltar la mayor parte del año, pero sus maestros habían sido maravillosos sobre acomodaciones y planes de recuperación. El Fondo de Defensa del Paciente del hospital cubre tutoría 2 veces por semana para ayudarla a ponerse al día, y se lanzó al aprendizaje con la misma determinación que mostró durante el tratamiento. La acompañé a la escuela el primer día de regreso, ambas ansiosas sobre cómo reaccionarían los otros niños a ella. Pero su maestra la saludó con calidez genuina, y los estudiantes apenas reaccionaron a su cabello corto. En la recogida esa tarde, salió rebotando del edificio, hablando sobre todo lo que aprendió y los amigos que le guardaron un asiento en el almuerzo. Se puso al día más rápido de lo que cualquiera esperaba, quedándose después de la escuela para ayuda extra y trabajando en tareas en la mesa de la cocina cada noche. En unas semanas, estaba de vuelta al nivel de grado en la mayoría de las materias, y observé su confianza crecer mientras se daba cuenta de que podía manejar esto. Empecé a trabajar tiempo parcial en el salón de Carmen, haciendo tareas administrativas y reservando citas. El trabajo no era glamoroso, porque pasaba la mayor parte del tiempo contestando teléfonos y manejando el horario y ordenando suministros, pero me daba horas flexibles para las citas médicas y sesiones de terapia de mi hija. Me encantaba ser parte del ritmo diario del salón, escuchar las conversaciones entre estilistas y clientas, observar la comunidad que nos salvó continuar apoyándose mutuamente. Carmen me pagaba justamente, y nunca me hizo sentir como si le debiera algo. Y algunos días traía a mi hija al salón después de la escuela para que pudiera hacer tarea en el cuarto de descanso, mientras yo terminaba el trabajo. Las otras estilistas la trataban como una sobrina, revisando su tarea y enseñándole cómo barrer cabello y preguntando sobre su día. Este trabajo se convirtió en más que solo ingresos, porque nos mantenía conectadas a las mujeres que probaron que eran familia. Mi hija hizo amigos en la escuela que pensaban que su cabello creciendo de vuelta se veía genial y puntiagudo, que no la trataban como si fuera frágil o diferente. Les dijo orgullosamente sobre vencer el cáncer, y la escuché explicar quimioterapia a un grupo de niños en la recogida un día, con la confianza de alguien que sobrevivió algo difícil. Sus nuevos amigos la invitaron a fiestas de cumpleaños y pijamadas, y la observé florecer mientras se daba cuenta de que su experiencia la hacía fuerte en lugar de dañada. Se unió al club de arte en la escuela y trajo a casa pinturas de las que estaba orgullosa, y su maestra me dijo que tenía talento real para expresar emociones a través del color.
La niña que lloró por ser la única niña calva en la escuela se transformó en alguien que usaba su supervivencia como armadura, que sabía que era más fuerte de lo que la mayoría de las personas de su edad jamás necesitarían ser. Un año después del arresto de Daniel, asistimos a un programa de impacto de víctima en la corte, donde la fiscal Pope nos actualizó sobre su estatus. Estaba en prisión de seguridad media a 3 horas de distancia, participando en consejería obligatoria que el juez requirió como parte de su sentencia. Pope me mostró reportes de la prisión, indicando que había cumplido con todos los requisitos y no causó problemas disciplinarios, y dijo que no había hecho intentos de contactarnos directamente o a través de terceros. La orden de restricción permanece en efecto durante la duración de su sentencia y se extiende 5 años más allá de su fecha de liberación, y Pope me aseguró que el sistema estaba funcionando para mantenernos seguras. Explicó que no sería elegible para libertad condicional por al menos 8 años, e incluso entonces, cualquier junta de libertad condicional consideraría la severidad de sus amenazas contra un niño. Dejé la corte, sintiendo que este capítulo estaba verdaderamente cerrado, que él era alguien que existía en el pasado en lugar de una amenaza presente. Los escaneos de mi hija de un año post-tratamiento volvieron completamente claros, y el oncólogo usó la palabra remisión oficialmente por primera vez. Explicó que aunque continuaríamos monitoreando con escaneos cada 3 meses durante el próximo año, y luego cada 6 meses después de eso, el pronóstico era excelente. Dijo: el cuerpo de mi hija respondió hermosamente al tratamiento, y todos los indicadores sugieren que el cáncer se ha ido. Empecé a llorar antes de que terminara de hablar, y mi hija me dio palmaditas en la espalda, y me dijo que estaba bien. Iba a estar bien. El doctor sonrió, y dijo que había visto muchos niños valientes, pero mi hija era algo especial. Salimos del hospital con papeleo confirmando la remisión y una cita de seguimiento programada para 3 meses, y me sentí más ligera de lo que había estado en más de un año. Esa noche, llamé a todos los que nos apoyaron durante esta pesadilla para compartir las noticias, y mi teléfono vibró con mensajes de felicitaciones por horas. Mi hija se quedó dormida esa noche, sosteniendo su diario de su madre, y me senté junto a su cama, observándola respirar, agradecida por cada escaneo claro, y cada día que tenemos para construir esta nueva vida juntas. Ese sábado, Carmen cerró el salón temprano, y lo transformó en algo que se veía más como un salón de celebración que un lugar de cabello. Globos rosados y plateados cubrían cada superficie, y colgó una pancarta por los espejos que decía: un año más fuerte, en letras brillantes que atrapaban la luz. Mi hija rebotó por la puerta y se detuvo, su boca abriéndose ante las decoraciones y el pastel sentado en el escritorio de recepción. Carmen nos agarró a ambas en un abrazo y anunció al cuarto que estábamos oficialmente celebrando la supervivencia, no solo del cáncer, sino de todo lo que trató de romperlas. Miré el cabello de mi hija, finalmente creciendo de vuelta en estos rizos salvajes que saltaban de su cabeza en direcciones que su cabello liso anterior nunca hizo. Y toqué mi propio cabello que estaba saliendo plateado, rayado y áspero, donde solía ser suave y oscuro. Nos paramos frente al espejo de Carmen juntas mientras tomaba fotos, ambas riéndonos mientras mi hija hacía caras y posaba como si fuera una modelo. El salón se llenó de mujeres que aparecieron ese primer día cuando estaba llorando por el mensaje de texto de Daniel, más Iris y Zoe, más la madre de Daniel, quien trajo un álbum de fotos de imágenes que tomó a lo largo del año, mostrando nuestro progreso de crecimiento de cabello mes por mes. Alguien puso música, y mi hija empezó a bailar con Zoe, las dos girando alrededor de las sillas del salón mientras las mujeres aplaudían y vitoreaban. Observé a mi hija correr entre las estaciones de peinado, sus rizos rebotando, su cara brillante con alegría en lugar de miedo o dolor, y se detuvo para abrazar a Carmen y decirle gracias por hacer esta fiesta. Zoe le mostró a mi hija cómo hacer algunos movimientos de baile que aprendió en la escuela, y los practicaron juntas mientras se reían de equivocarse en los pasos. Estas mujeres que empezaron como extrañas se convirtieron en la familia que nos atrapó cuando caímos, que convirtieron su salón en una fortaleza cuando necesitábamos protección, que probaron que el amor aparece en acciones, no solo palabras. Mi hija está saludable con escaneos claros y cabello creciendo de vuelta salvaje y libre. Estamos seguras en nuestro apartamento arriba de este salón, rodeadas de personas que lucharían por nosotras, y estamos construyendo una vida que se siente real en lugar de solo sobrevivida. Este no es un final perfecto donde todo sale exactamente bien, pero es real y lleno de personas que aparecen todos los días para probar que elegir amor sobre odio realmente significa algo.